Los latidos del corazón sacerdotal de Cristo. Este tema resume todos los anteriores para dejarse sorprender por el amor de Cristo. Cada uno de los temas, vocación, palabra, Eucaristía, Iglesia, misión, santidad y con María, cada uno de estos temas es la persona de Jesús, que nos llama, nos habla, se queda presente también en medio de los hermanos, nos envía, nos quiere transformar en Él, bajo la acción del Espíritu Santo, en el seno de María y de la Iglesia. Quisiera recordar alguna anécdota que ya he contado y otra que no he contado, simplemente para decir que cada uno de estos temas tiene un aspecto relacional. No confundamos relacional con relativista, porque según Santo Tomás de Aquino, cada persona en la Trinidad es relatio pura, relacional. Por esto no son tres dioses. Pues el ser humano es imagen de Dios, amor. Si no es relacional, deja de ser humano. ¿Recuerdan aquello que dije una vez de un obispo que había estado en China 22, 23 años en la cárcel? Llegó a Roma expulsado prácticamente, aunque tenía un cáncer terminal. Y explicó ahí en el centro misionero pues su vida, estos años, muchos de ellos sin ver a nadie y todos los demás sin poder leer nada. Yo le pregunté, ¿y cómo ha podido perseverar? Me dijo, es que Jesús no abandona. Esta anécdota la sabía Juan Pablo II. Yo creo que influyó un poco en aquella frase de la encíclica Redemptoris Missio, cuando dice que el apóstol experimenta la presencia de Jesús que lo acompaña en todo momento de su vida y le dice, como a Pablo, no temas, estoy contigo. Pero quisiera recordar también otra pequeña anécdota que nos pone en la misma línea. Todos nosotros estamos llamados para escuchar la palabra de Dios, anunciarla, celebrar la Eucaristía, vivirla, construir la Iglesia, la comunidad eclesial. Esto supone pues santidad, misión. Y recuerdo hace años, en estos viajes misioneros que tenía que hacer, una vez era en Indonesia, la nación más musulmana del mundo en cuanto a número. Y el Papa Juan Pablo II había publicado Redemptoris Missio, la encíclica misionera. Y precisamente en Java, Surabaya, propiamente Madiun y hacia el interior, donde hay un buen sector de cristianos católicos, pues me pidieron que les expusiera esta encíclica. Ellos hicieron la propaganda, invitaron a los jóvenes. Entonces me tocó a mí hablar y vi que en la sala, toda llena, quizá 200, 300, quizá más, todos jóvenes. Pregunté, ¿pero son todos cristianos? Dice, no, la mayoría son musulmanes, pero pues hemos hecho la propaganda y aquí los jóvenes comparten todo lo que tienen. ¿Y cómo voy a explicar la encíclica del Papa? Me habían dicho las misioneras que en el hospital de Madiun había un ancianito que iba todos los días a limpiar, a hacer la limpieza, voluntario y feliz. Lo habían expulsado de su familia, se había hecho cristiano, pero era feliz. Y se le preguntaban, ¿por qué estás contento? Decía, porque he encontrado a Jesús. Entonces me acordé de esto que me habían contado y empecé la explicación de la encíclica Redemptoris Missio a los jóvenes, la mayoría musulmanes. Pues yo he llegado aquí, a vuestra ciudad, y me ha gustado mucho escuchar 5 veces al día
que se llaman a la oración. Esto es buena señal porque Dios nos ama, pero todavía es más hermoso, porque en algunos centros de comunidades cristianas, pues allí además la oración es el Padre Nuestro, decir Padre a Dios con la voz y el amor de Jesús. Y además se comparte el pan de vida, que es el mismo Jesús, y la vida se transforma en mandato del amor. Total, que estuve explicando la encíclica misional en este modo y al final dije, bueno, como algunos quizá no entenderán mucho, pues yo les invito a ir al hospital de Matthew y encontrar un ancianito. Verán que está contento, pero ¿y por qué está contento? Pregúntenle. Simplemente se dedica a barrer los pasillos, a hacer un poco de limpieza para los enfermos. Si le preguntan, les dirá, todo el mundo le conocía, y sabían, les dirá, estoy contento porque he encontrado a Jesús. Pues este es nuestro tema. Vocación, palabra, Eucaristía, Iglesia, misión, santidad. Si no es desde los amores de Cristo, no entenderemos nada. Podremos fabricar ideas que son necesarias, que son como andamios, o si quieren, como canales, pero el agua es otra cosa. Quizá nos ayudaría a los sacerdotes recordar que entre todos los escritos de San Juan de Ávila, con sus sermones y sus cartas, sus tratados, etc., sus exposiciones, hay uno, el más breve, que puede ser un resumen de todo, es precisamente el tratado del amor de Dios. Ya lo conocemos, pero uno va dándose cuenta que es el trasfondo de San Juan y de Pablo, que él nos amó primero, el verbo se ha hecho hombre, hemos visto su gloria, o Pablo me amó, se entregó por mí, y es el ir descubriendo el modo de amar de Jesús desde el día de la encarnación. Cada persona, sin excepción, ocupa un lugar privilegiado en su corazón, sin excepción, porque Jesús ha muerto por todos. Y entonces San Juan de Ávila describe esto, claro, desde el momento de la encarnación. Es Jesús que viene dispuesto a todo para agradecer al Padre lo que Él ha recibido en cuanto verbo encarnado, en cuanto hombre, pues recibe el ser unido a la persona divina del Verbo, y esto sabe Él que es porque el Padre nos ama a nosotros. Por tanto, todo lo que es Jesús es que el Padre nos ama a nosotros, y por esto el mismo Jesús lo dice en la última cena: Padre, les has amado como a mí, porque yo estoy en ellos. Pues estos son todos los temas que hemos visto, y como he dicho ahora, y en el libro poder encontrar la explicación con datos concretos, pero yo prefiero como motivarlo, porque si se trata de la vocación, pues todos sabemos que a veces nos quejamos, faltan vocaciones. Si vieran en nosotros el gozo de la vocación, sí, pero ¿qué significa este gozo? El gozo es imposible si no hay donación. Necesitan ver en nosotros el seguimiento evangélico, radical, pues como todos los apóstoles. Y necesitan ver en nosotros la fraternidad. Entonces necesitan ver que esta vocación vale la pena, porque si se renuncia a cosas del mundo, no se renuncia al mundo propiamente en cuanto a creación, se renuncia al enfoque que damos a las cosas del mundo para poder amar como el mismo Jesús, porque la vocación es una declaración de amor. Y si decimos la palabra, que es toda la revelación, pues es verdad, tenemos toda la Biblia, y además esta Biblia vivida, predicada, expuesta, tenemos todo un contenido enorme, pero el Papa ya ha dicho varias veces, nosotros no somos la religión del libro,
somos la religión de la palabra, que no es lo mismo. La palabra es Jesús. Entonces ya desde la creación, porque como explica San Juan de la Cruz, Dios pasa prisa en la creación, pero luego lo mira, la mira, y esa mirada es la encarnación. Entonces es Dios que empieza a hablarnos, a comunicarnos su vida íntima, y un día esto será visión y encuentro definitivo. Ya lo hemos visto esto, pero Él, desde el corazón de Cristo, cuando Él en la última cena pide al Padre que venga el Espíritu Santo, que nos dé su gloria, el Espíritu Santo, es para que Él nos lleve a la verdad plena. Y la verdad plena es Jesús, camino, verdad y vida. Vocación, pues, y palabra supone relación personal con Cristo. Y por tanto, si uno dice que no tiene tiempo, pues hay que ver qué escala de valores tiene. Porque todo el mundo tiene tiempo para el primer valor de la escala de valores. Y por tanto, la vocación, la llamada, es para escuchar una palabra, transformarse en ella, comunicarla a los demás. Hay tiempo. El tiempo es para la persona amada. ¿Cómo no? Y todo eso para nosotros los cristianos se concreta más porque desde el seno de María hasta la cruz y hasta la resurrección y ascensión es el verbo, es la palabra, sí, pero entregada por nosotros. Mi cuerpo, mi sangre es entregado. Es una donación plena desde el seno de María, es sacrificio perfecto y hasta llegar al cielo todo. Y esto se actualiza en la Eucaristía. Esto, nuestro modo de hablar a veces tendría que corregirse. Bien, cuando decimos misa privada, si no existe la misa privada. La celebración eucarística es siempre para toda la humanidad. Puede ser que uno esté solo, como cuando nosotros éramos seminaristas leíamos al Padre Llorente, allá en Alaska, ¿no? Solo, ¿no? Pero la misa es para toda la humanidad. Entonces es toda la Iglesia que está centrada en Cristo, Cristo que es palabra, Cristo que es pan de vida, y Cristo en medio de los hermanos. Y aquí está el tema de Iglesia, que es difícil. Ya sabemos que ha habido una evolución en el concepto de Iglesia y en la explicación de Iglesia. Pues es verdad, siglo XIX, principio del siglo XX, ahí prevalecía la Iglesia como sociedad perfecta, porque si no, pues los estados se nos comían, como quien dice, ¿no? Y entonces se va profundizando que es cuerpo de Cristo, cuerpo místico, como dice San Pablo, cuerpo, y Pío XII pues nos da esta encíclica tan hermosa de Mystici Corpus Christi, pero todavía hay más, es decir, no más, lo que está ahí dentro, porque si no descubrimos que la Iglesia es la comunidad de Cristo, esposa de Cristo, madre, no entendemos nada de la Iglesia. Entonces vienen todas las discusiones que tenemos. Incluso cuando oímos noticias de otros sitios, nos las dan a veces tergiversadas, como caricaturas, y luego el modo de enjuiciarlas. Así, por ejemplo, en estas noticias que recibimos, olvidamos que la inmensa mayoría del pueblo, que es la Iglesia, no sigue por estos derroteros que dicen las noticias. Es la Iglesia de Jesús, somos una familia, hay trapitos sucios. Los trapitos sucios no se sacan fuera de la familia, se lavan dentro, si hay amor a Jesús. Entonces ya ven que los temas que hemos visto ahora ya pues, se ponen en este disparadero que naturalmente se ha de concretar en la ambición, porque no somos para nosotros. El ser humano o se construye amando o se destruye. El primer amor, que dice Dante, ¿no?, en la Divina Comedia, ya lo pone desde el principio, es el que quiere que el ser humano se construya amando. Y por tanto es toda la humanidad,
Cuando nosotros los sacerdotes rezamos liturgia de las horas, que nos cuesta un poquito porque no tenemos tiempo, es el mismo problema. No nos damos cuenta que es Jesús que nos ha pedido desde el día de la ordenación, si queremos prolongar no solo su palabra, no solo su sacrificio, también su oración y su modo de amar y su modo de vivir. Entonces esta es la misión, es ser como expresión de Jesús. Padre, ellos son mi expresión, por esto tú los amas como a mí. Y esta es la misión, no tenemos otra. Cada persona con la cual nos encontremos es una persona que necesita ver en nosotros que Dios la ama. Es muy difícil hoy esto, se ve hasta en nuestras publicaciones católicas, cuando nos defendemos, atacamos, y entonces somos perros que ladran, no somos corderos que dan la vida. Hay que saber decir la verdad amando y perdonando. Es muy difícil esto, por esto ya hemos insistido que la vocación cristiana es vocación de santidad, la máxima santidad, que son las bienaventuranzas, el mandato del amor, o como dice el concilio, la perfección de la caridad. Y por tanto, necesitamos ser educados y educar a los demás por el camino de darlo todo, que es la santidad. Hemos hecho alusión en el último tema, pues un tema que es como la clave para descubrir todos los demás, que Jesús ha querido nacer de María y por tanto quedarse presente en los signos pobres de la Iglesia. Pero aquí en todo esto, en todos estos temas de vocación, palabra, por tanto oración, Eucaristía, Iglesia, misión, santidad, con María, en todos estos temas encontramos como una sintonía con Jesús que hay que afianzar cada día, o sea, el llegar a pensar, sentir y amar como Jesús es esperanza y caridad. Es como un proceso. Fíjense que los cánticos, el cántico de San Juan de la Cruz, cada estrofa, si se fijan, es fe, esperanza y caridad. Si se empieza a leer San Juan de la Cruz por sus explicaciones, que son técnicas, puede ser que no lo entendamos. Si se empieza por las poesías, son más claras, tocan el corazón. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Salí tras ti clamando, y eras ido. Es la fe, esperanza y caridad. ¿A dónde te escondiste, amado, amor? Salí tras ti clamando, y eras ido, es la esperanza. Y esto en cada estrofa, claro, lo vas poniendo con explicaciones muy técnicas, ya sabemos. Pero en el fondo no es más que como si Jesús nos dijera, pues mira, todo esto está en cada palabrita del Evangelio, si sabes apoyar la cabeza sobre mi pecho, como el discípulo amado, y recibir a María como madre. Está todo ahí. Y esto lo captamos de manera especial, pues cuando Jesús dice en la última cena, el capítulo 17 de San Juan, por ellos yo me santifico, yo me inmolo, yo me consagro. Por ellos son todos redimidos, pero los que están ahí, algunos, por lo menos, son los 12, y por tanto, por ellos de modo especial. Tenemos una tradición de todos los 20 siglos, pero que se afianzó de modo especial el siglo XX, y lo podemos ver en España con más concreción, podríamos decir. Las Oblatas de Cristo Sacerdote, pues fundadas por don José María La Higuera y por otra venerable también, por otra cofundadora. Las Misioneras de Cristo Sacerdote, de la Madre Dolores, o las Religiosas de la Cruz, que provienen de México, propiamente por Concepción Cabrera de Almeida, que también está beatificada ya. Entonces, tenemos una garantía. Personas
cristianas, a veces desconocidas, y hay muchas personas, sí, también las carmelitas, ¿no?, que ofrecen su vida por nosotros, por ellos. Yo diría que aquí estaría como una prueba de fuego para la vocación y para la vida sacerdotal. Lo que pasa es que no tenemos tiempo para meditar, pero, por ejemplo, yo diría, quizá abusando un poco de la confianza, ¿no?, antes de ordenarse sacerdote, un seminarista, a ver si vive en sintonía con esta oración sacerdotal de Jesús: yo me inmolo por ellos. Porque un aspecto fundamental de la vocación sacerdotal, por lo menos sacerdotal, es preocuparse por la santificación de los demás sacerdotes. Yo por ellos me inmolo, formamos una familia. Pero ven todo esto que les voy describiendo como motivaciones para ver los contenidos que están más claros en el libro, es verdad. Nos encontramos hoy con situaciones de iglesia a las cuales ya he aludido un poco. Vemos la parte negativa. Las noticias son noticias, la realidad es otra. Perdemos de vista esto. Y entonces vemos una reacción que no corresponde al mandato del amor ni a la humildad. Las situaciones existen, han existido siempre. Si toman el diálogo de Santa Catalina y ven lo positivo, es maravilloso, la sangre de Cristo. Ella, la que habla después del dulce Cristo de la tierra y de la santidad sacerdotal, pero supone unas lacras tremendas de la época. Sí, pero el modo de decir, el modo de hablar. Entonces hay situaciones difíciles en cada época. Si perdemos el tiempo solo en discusiones, olvidamos lo principal. ¿Quién va a las causas y a las soluciones fontales? Y las soluciones es desde los seminarios, desde los noviciados, desde las parroquias, desde las familias. El domingo, ¿cómo se vive? No basta hacer una estadística de cuántos van a misa, cuántos participan en la misa. La Jornada Mundial de la Juventud, que ahora, desde este año, la jornada anual, no la mundial internacional, pues será en Cristo Rey. Y se quiere que sea en cada iglesia local. Entonces, hay cosas muy buenas que quizá no hemos tenido en otras épocas. Yo por lo menos lo que conozco de seminarios y noviciados, veo que hay mucho rescoldo, mucha cosa buena. Quizá no había tanto en el pasado, pero hay que cultivarlo. Se necesitan formadores, se necesitan sacerdotes entregados al camino de la santidad y de la perfección cristiana. Si tomamos la oración eucarística de todos los días, se ve la segunda, que es más breve, ¿no? Es todo que va hacia la iglesia perfecta en la caridad, para hacerse oblación. Y por tanto aquí vemos un problema que es muy actual, en las discusiones que actualmente existen sobre el sacerdocio ministerial, a ver quién debe ser sacerdote ministro, son discusiones artificiales. Lo principal no es el sacerdote ministro, es ser oblación. Nuestros problemas se podrían solucionar si fuéramos a la raíz de las soluciones, que son los seminarios, los noviciados, las parroquias, la familia. Vean, por ejemplo, desde este año la Jornada Mundial de la Juventud anual pasa a Cristo Rey y se quiere acentuar que sea en la iglesia local para que después se haga a nivel universal. Nosotros tenemos una ventaja muy grande en el cristianismo. Fíjense cuando hemos seguido durante el mes de mayo los santuarios marianos y ahora que acabo de aludir a las Jornadas Mundiales de la Juventud. Pero también he aludido a los seminarios noviciados porque hay que empezar por ahí, por las parroquias, por la familia, por el domingo.
Ver si contamos las personas que van a misa, como digo algunas veces, ¿no? Está bien hacer la estadística, pero ¿cuántos participan? Porque participar en la misa supone haber encontrado a Cristo resucitado. El cristiano es uno que ha encontrado a Cristo resucitado. Necesitamos maestros espirituales y al mismo tiempo hemos de sabernos inspirar en los maestros espirituales del pasado, que siempre nos instaban ante las situaciones de entonces a adoptar una actitud de humildad. O sea, cualquier miseria que veamos no la entenderemos nunca si no reconocemos que esta miseria está ya en nuestro corazón en raíz, porque somos todos hijos de Adán, todos somos del mismo barro. Y de ahí nace el amor de Cristo, en lugar de enfadarse o de vengarse o de destruir, nos daremos cuenta que es el hermano por quien Cristo ha muerto. Diremos la verdad, pero amando. Es decir, aquí es cuando hay que acentuar esta actitud relacional del sacerdote y de todo apóstol. Es decir, pues formar a las personas, por ejemplo, un niño de primera comunión, un jovencito de confirmación o personas adultas, y el mismo matrimonio cuando se celebra. Quizá no hemos sabido enfocar por el camino de la amistad, si es el niño, es el jovencito, y si es el matrimonio, cuántos matrimonios han sido educados para vivir la vida familiar desde el sí esponsal de Cristo, porque ese es el sacramento. Ahora pues hago un resumen propiamente del tema, motivado y dando el mismo resumen de otra manera, porque tal como está en el escrito, están los sentimientos de Cristo, de su corazón sacerdotal de Cristo, el buen pastor, está la oración sacerdotal y luego la concretización en la fraternidad sacramental del presbiterio. He hecho alusión ya, pero lo voy a decir ahora como resumiendo un poquito más. Si se trata de los sentimientos de Cristo, es la terminología que tenemos. Por tanto, si queremos discutir qué significa sentimientos, es una cuestión importante para la clase. Pero, pues basta leer a San Pablo, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Entonces, tener los sentimientos de Cristo es, pues, si me llama, es que me llama porque me ama, para estar con Él. Si luego me encarga la palabra que he de saber meditar, transformar en oración y anunciar, es Él, como expresión del Padre, como mirada amorosa al Padre en el Espíritu Santo. Entonces es vivir la Trinidad, vivir la vida divina, los sentimientos de Cristo. Decimos el corazón de Cristo, él mismo usa esta expresión, mi corazón manso y humilde. Ya sabemos la historia de la devoción al corazón de Jesús y las encíclicas como Aurietis Aquas de Pío XII, ¿no? Y más bien es como la mirada de San Juan, mirad, que nos invita a mirar lo que traspasaron. Es verdad que es una imagen, pero es una realidad, el corazón de Cristo, el costado de Cristo abierto, que indica es Él, que es manso y humilde, y de su corazón brotan sangre y agua, de su costado brotan sangre y agua, es decir, Él da la vida para darnos una vida nueva. Y por esto, la carta a los Hebreos, al hablar de Cristo sacerdote, dice que hay que tener un corazón sincero, acercarnos a Cristo sacerdote con corazón sincero, o sea, de corazón a corazón. Son los sentimientos de Cristo, buen pastor. Esta imagen nos ayuda un poquito más. El buen pastor que da la vida, y da la vida porque conoce, guía, alimenta, defiende, da la vida, y las ovejas son suyas. Y esto lo expresará con la imagen de la amistad precisamente cuando nos llama en la última cena, permaneced en mi amor, yo les he elegido, no ustedes a mí,
ustedes son mis amigos, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos, es el buen pastor. Y por tanto nos encarga su rebaño, que dice San Pablo a los discípulos o presbíteros de Éfeso y Mileto, es el rebaño, pero el rebaño de Dios, donde nos ha puesto el Espíritu Santo. Pero es un rebaño adquirido con su sangre, la sangre del Hijo de Dios. Por tanto, es esta actitud, no se trata tanto de explicación, sino de sintonía. Hoy a veces usamos la expresión empatía, Pues sentimientos de Cristo, corazón de Cristo, discípulo amado, etc. O como dice el concilio, Sacrosanctum Concilium, del costado de Cristo, muerto en la cruz, nació el sacramento admirable de la Iglesia entera. Y por tanto es el mismo Jesús que nos invita desde el principio: venid y veréis, sígueme, seguidme. Es una actitud relacional, no es pues una teoría o una función que he de realizar solamente, sino es una persona que me llama para compartir su vida. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Te hemos seguido, estuvieron con él, y por tanto somos los amigos del esposo. Y por tanto vamos a cumplir su gran deseo, con gran deseo deseado, dar la vida, comer la Pascua con vosotros. Pues haced esto en conmemoración mía. Este es el centro de toda la actuación de Jesús. Y a nosotros nos llama a participar como bautizados, confirmados, y si nos da el sacramento del orden, participar para poder decir en su nombre: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, el cáliz de mi sangre, o yo te absuelvo tus pecados, o predicar en su nombre, dirigir a la comunidad, pero sin ningún privilegio. No tenemos ningún privilegio, tienen que desaparecer. Por esto, todo esto está unido indisolublemente al seguimiento de Cristo. Estamos invitados a correr su suerte, beber su cáliz. Es la expresión que él usa. Son los amigos del esposo, pues en este sentido esponsal de Cristo y de la Iglesia, que a veces hemos perdido y que es la base de toda la Biblia. Alianza es desposorio de Dios con la humanidad. Por esto el mismo San Juan, que es el discípulo amado, esto lo expresa de una manera muy profunda, que es profundamente relacional. Hemos visto su gloria, hemos conocido el amor. Anunciamos lo que hemos visto y oído, el verbo de la vida. ¿Y qué es Pablo? Pues el que dice que Jesús vive. Jesús vive porque ha resucitado. Pues me amó, se entregó por mí, Cristo vive en mí. La creencia de Cristo me urge. O sea, es un hombre que vive de esta relación, se ha encontrado con Cristo. Vemos en San Pablo sus correrías, sus escritos, y después, cuando termina en Roma, pues siempre es lo mismo. De las últimas cartas que escribe, dice: Jesús ha venido para los pecadores, yo soy el primero. Me han llevado al tribunal, todos me han abandonado, pero no Jesús. Ahí tenemos pues lo que dice el Catecismo, que de este conocimiento amoroso de Cristo es de donde brota el deseo de anunciarlo, de evangelizar, de llevar a otros al sí de la fe en Jesucristo. Catecismo de la Iglesia Católica 429. O sea, un cristianismo que es profundamente relacional. A todos nos sorprendió lo que dijo el Papa Benedicto en su primera homilía, inicio de su pontificado, que después lo repitió en el documento sobre la Eucaristía, Sacramentum Caritatis. Lo ha citado también el Papa Francisco. Pues que el cristianismo no comienza con una idea o con una ética, comienza con un encuentro. Esto propiamente es de la encíclica primera, Pero en su homilía primera dice: no hay nada más hermoso
que haber sido alcanzados, sorprendidos por el Evangelio, por Cristo, por su amistad. Esto es propiamente de su homilía y de su primera encíclica, pues es el cristianismo que comienza por un encuentro. Aquí tenemos pues algo profundo, sencillo al mismo tiempo. Antes he hecho alusión al comenzar aquella anécdota de Indonesia, cómo presentar la encíclica Redemptoris Missio en un ambiente que eran prácticamente todos musulmanes, pero lo habían pedido. Pues es que el misionero no es más que uno que expone a los demás que ha encontrado a Cristo. Está en Redemptoris Missio. Dice, el Espíritu Santo mueve al apóstol a comunicar a los demás la propia experiencia de Jesús. El número 24. Y por esto el apóstol experimenta que Cristo lo acompaña en todo momento de la vida. Y le dice, estoy contigo, como San Pablo. Pero añade, y le espera en el corazón de cada persona. Nosotros encontramos dificultades y queremos solucionarlas pues atacando al enemigo. Pero si Cristo me espera en el corazón de cada persona, no existe el enemigo, existe el hermano porque Cristo ha muerto. Hay que decirle la verdad, amándole más. Todo esto ya sin explicación está en la oración sacerdotal de Cristo que todos conocemos y que tendría que ser con frecuencia nuestra meditación porque siempre nueva. Les voy a resumir literalmente. Ustedes conocen ya el texto. Tomo solo unas palabras clave y cómo esta realidad es como el resumen de todo lo que es Jesús. Padre, desde el seno de María vengo para hacer tu voluntad. Y en la cruz, Padre, en tus manos. Es toda la actitud de Jesús desde el principio hasta el final. Padre, sí, Padre, lleno de gozo en el Espíritu Santo. Bueno, pues la última cena, Padre, es todo. Pero Padre, ¿quién lo dice? Jesús en nosotros o nosotros en Él. Él nos tiene a nosotros en su corazón. Padre, los que tú me has dado, por lo menos 7 veces. Dirán, bueno, tendrá poca importancia. No, el cristiano es uno que está injertado, bautizado. Somos un pedazo de sus entrañas. No tenemos expresiones. Son expresiones inexactas. Pues quedemos con la expresión de Jesús, si es literal como parece, ¿no? Los que tú me has dado, me los has dado. Y entonces tú les amas como a mí, ¿por qué? Porque son mi expresión, mi gloria, tienen que serlo. Es un problema, es una construcción continua. Entonces, si son mi expresión, pues como tú me enviaste al mundo, yo les envío. O sea, mi razón de ser es la misma de Jesús. Lo dirá después al aparecer resucitado. Como el Padre me envió, sí, os envío yo, recibid el Espíritu Santo. Pues en la oración sacerdotal, Padre, los que tú me has dado son mi expresión. Como tú me enviaste, yo les envío. Que sean uno, o sea, uno en el amor con nosotros. Yo les he dado la gloria que tú me diste. Dice San Gregorio de Nisa, que se refiere al Espíritu Santo, ¿no? Nos da el Espíritu Santo de suerte que el Padre que ve en nosotros. Los que tú me has dado, los amas como a mí. Porque yo estoy en ellos. Este es el resumen, solo que aquí nos va para nosotros como una empresa que hay que realizar, que sean uno. Supone la unidad del corazón, la unidad de la comunidad, y en el caso de los apóstoles, llamamos la colegialidad o la sinodalidad, como se quiera llamar, la comunión, la coironía. Padre, que sean uno para que el mundo crea. Ahí está el gran desafío. Bien, y aquí vendría entonces lo nuestro,
obviamente más concreto, estamos llamados a construir la fraternidad sacramental del presbiterio. Claro que es para servir a la Iglesia local y universal. Esta expresión, fraternidad sacramental, como saben, es del concilio. Y en el contexto es fraternidad íntima, el Lumen Gentium dice íntima, exigida por el sacramento del orden. Propiamente sería la comunión eclesial toda, está exigida por el bautismo. Como injertados en Cristo y por tanto bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, somos una fraternidad sacramental, toda la Iglesia, comunión. La única vez que lo aplica el concilio es el presbiterio. No significa que es la única en realidad, pero para nosotros es la piedra de toque. Por tanto, aquí sería lo que les he dicho antes, para examinar a uno si tiene vocación. Ya San Juan de Ávila decía, no basta con examinarle del derecho, del código, de las normas, hay que examinarle sobre el amor. A ver si en el corazón de aquel llamado esto repercute por ellos, para que sean santos, que sean como yo, mi oblación. Y entonces la unidad del presbiterio es absolutamente necesaria, es sacramental, para que haya una eficacia. La eficacia viene de la gracia, pero la gracia actúa con nuestra colaboración. Y entonces eficacia en el camino de santidad, eficacia en el camino vocacional para perseverar con generosidad, eficacia en la misión para que el mundo crea. Estamos quizá demasiado acostumbrados a ver la división de los cristianos, ya son siglos, y a todos nos preocupa y procuramos las semanas de la unidad y en otras ocasiones rezar por la unidad. Sí, pero se ven actuaciones que son totalmente al contrario. Falta esta unidad, porque falta el amor a Cristo. O sea, casi todos los problemas podríamos decir que empiezan ahí. No se ha encontrado Jesucristo. Hemos encontrado unas ideas sobre Jesús, pero Jesús en persona es otra cosa. Ahí tenemos pues lo que ya la Lumen Gentium dice que deriva del sacramento del orden, y precisamente Pastores Bovis, el documento de Juan Pablo II, dice que esta fraternidad es una realidad sobrenatural, es decir, gracia, y que es una familia sacerdotal. De ahí tenemos este punto porque todo lo podemos constatar. En el seminario se siente esto, se quiere vivir, se hacen algunas experiencias de compartir, pero luego ya cada uno en su apostolado pues no tiene tiempo, ni para la oración de cada día, ni para la vida de compartir. Se comparten, es verdad, algunas cosas como el estudio o los bienes, también el descanso hay que compartirlo, pero hay que aprender a compartir de la entrega a Cristo, el seguimiento. Por tanto, la pobreza, la obediencia, la castidad, la experiencia de oración. Aquí tendríamos un punto también para nosotros que quizás se ha tergiversado en el modo de explicarlo. No existe ningún sacerdote, digamos en grado sacerdote ministerial, ¿no? Lo aplicamos al obispo del presbítero porque el diácono no se llama sacerdote, pero forma el mismo sacramento. No existe ningún sacerdote que no esté en relacional con la iglesia local, particular. Ninguno, aunque sea un monje, no dependerá jurídicamente, pero ellos saben muy bien que aquel monasterio, quizá un santuario, acude mucha gente con sus problemas, son la iglesia local, la comunidad concreta. Entonces cada sacerdote debe sentirse dentro de una iglesia local particular. Ya la dependencia jurídica ya sabemos que puede distinguirse. Y en el caso nuestro que llamamos diocesano, estamos incardinados, o sea, pertenecemos en sentido esponsal. Y por tanto, este desposorio no solamente en grado de obispo, es en grado de presbítero.
Y hay entonces una responsabilidad misionera local y universal, porque es toda la Iglesia universal concretada aquí, en la parte jurídica, para que distinguir, ya sabemos, ¿no? Entonces el sacerdote es exclusivamente para amar a Jesús y hacer amar a Jesús. Todo esto supondría algo muy concreto, que es aprender, y esto creo que ya se hace desde el seminario, aprender la fraternidad. Después es muy difícil, si no imposible, la perseverancia si no hay alguien en el consejo espiritual, que llamamos consejo espiritual, director espiritual, y alguien en el sentido de amistad con el cual pueda compartir. Es muy difícil y quizá imposible la perseverancia. Por esto, entre todos, hemos de procurar que exista esta fraternidad sacramental. Es un compromiso de todos. Queremos vocaciones, oremos, la oración supone compromiso. Vivamos la vocación como seguimiento y fraternidad sacramental. Habrá vocaciones, porque este signo es eficaz. La gracia de Dios quiere actuar por estos signos eclesiales. Claro, esto comportaría pues un compromiso. Y efectivamente, el Papa Juan Pablo II nos lo ha recordado en Pastores Dabobovis, número 79. Habla de un proyecto. Ha de haber yo creo que existe en todos los presbiterios un proyecto, pero tendría que concretarse un poquito mejor. El Papa dice, esta responsabilidad lleva al obispo en comunión con el presbiterio a hacer un proyecto y establecer un programa capaces de estructurar la formación permanente no como un mero episodio, sino como una propuesta sistemática de contenidos que se desarrolla por etapas y tiene modalidades precisas. Es decir, hay como un ideario, un objetivo y unos medios. Yo creo que esto está en todos los presbiterios. Lo que no está escrito hoy sería muy práctico tenerlo escrito, porque entonces se va perfeccionando, ampliando, y aplicando el sentido intelectual, sentido pastoral, incluso económico, de descanso, de salud y sobre todo de la generosidad, de la entrega a la vida espiritual. Entonces, el presbiterio es como una familia, dice el concilio, cuyo padre es el obispo. Esta es la actuación del carisma episcopal. La doctrina es clara y es entusiasmante, pero se nota como un cierto cansancio y alergia, a veces desconfianza y desánimo. Pero esto sucede en toda la vida cristiana. Cualquiera que quiera emprender el camino de la oración se encontrará con distracciones, con sequedad, con acedia, con dificultades, como explica el catecismo. Y el mismo camino de perfección, pues construir el presbiterio supone dificultades, pero hay que olvidarse de sí mismo. Mi vocación se realiza amando y haciendo que los demás que forman la misma comunión, fraternidad sacramental, pues que se enamoren de Cristo y que perseveren en esta entrega. Cada iglesia particular es una historia de gracia de cada comunidad eclesial, y por tanto esta historia de gracia se concreta. Y hay que ayudarse, poner unos medios más personales, más comunitarios, etc. Y siempre se encuentra la posibilidad. Ya sabemos que hoy, además de los grupos de amistad, pues hay asociaciones de todo tipo que ayudan y ayudan a vivir la propia vocación. Hay una gracia peculiar a veces, por la línea que siguen, ¿por qué no? Pero siempre tiende hacia la comunión. Y entre todos, pues el problema es dejarse sorprender por el amor de Cristo, sacerdote y buen pastor. Y este es el tema. Por tanto, si hablamos de vocación, es Cristo que nos declara su amor. Si hablamos de palabra, es Cristo que es la palabra.
De tal manera amó Dios al mundo que le dio su Hijo unigénito. Hemos visto, hemos tocado, dice San Juan. Y si hablamos de Eucaristía, no es una simple ceremonia, es Cristo que se hace presente como pan de vida, presencia, como sabemos, sustancial, una transformación del pan y el vino, y en él misteriosa, sacramental, pero siempre es presencia real. Y si hablamos de Iglesia, no nos fijemos solo en la cosa accidental, veamos la realidad. La Iglesia es Cristo en cada persona, que debe ser un solo corazón, una sola alma, una sola familia. Y por tanto, todo esto es para toda la humanidad. Y la humanidad llegará a encontrar a Cristo si ve una iglesia donde se vive el mandamiento del amor, las bienaventuranzas. Le pedimos pues a la Virgen que nos acompañe, porque ella, Madre de Cristo sacerdote, que celebramos de modo especial después de Pentecostés, el jueves, y ella que es Madre de la Iglesia, otra fiesta también el día lunes de Pentecostés, pues ella que nos ayude a vivir el Cristo que nos llama para estar con Él y para evangelizar, que nos llama tú a tú, por nombre y en familia, para ser un solo corazón y una sola alma.